Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por seguir en este ciclo de 50 años de la Unidad Popular que hemos tenido exitosamente gracias a ustedes. Eh, Hoy continuamos con los talleres que está dirigiendo el profesor Julio Pinto, doctor en Historia y Premio Nacional, ¿cierto? De la Universidad de Santiago de Chile. Va a conversar con 4 integrantes del Centro de Estudios Históricos de la Izquierda y la Clase Trabajadora, CLASE, eh, sobre cuestiones que tienen que ver con justamente la clase trabajadora y el socialismo, ¿verdad? Centrados en esos puntos. Y nada, esperemos que sea de provecho para todas y todos y que esto también sea la puerta a otras nuevas encuentros que podamos tener. Agradecemos de antemano, ¿cierto?, al profesor Pinto, al doctor Pinto por acceder a dirigir esta conversación, este diálogo con 4 de nuestros integrantes, y le damos inmediatamente el pase para aquello entonces. Julio, adelante. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este segundo taller de esta segunda etapa del ciclo conmemorativo de los 50 años de la Unidad Popular que viene desarrollando el Centro Clase, Colectivo Clase. En la primera entrega de estos talleres estuvimos discutiendo sobre los vínculos entre la izquierda y el socialismo en el Chile y en el mundo de hoy. Y en esta segunda instancia vamos a darle un pequeño giro a ese contexto y vamos a hablar de los vínculos entre la clase social como categoría analítica, pero también como realidad viviente, y el socialismo. Para esos efectos nos acompañan 4 integrantes del colectivo Clase, de mayor a menor, el profesor Igor Gojkovic, Donoso, el profesor José Ignacio Ponce López, la profesora Viviana Bravo y el más joven de todos, el profesor Leopoldo Benavides. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en este espacio. El ciclo en general que ha venido desarrollando Clase se articula en torno a 3 claves de sentido para recordar lo que fue la experiencia de la UP, que son precisamente la clase, la izquierda y el socialismo. Esto se hizo en la primera etapa de este ciclo con panelistas invitados e invitadas que dialogaban con los integrantes del grupo, y ahora en esta segunda etapa son los propios integrantes del colectivo Clase quienes dialogan entre sí para darle una segunda vuelta a muchos de los temas que ya emergieron en la primera parte, bajo la conducción, o más bien dicho, la coordinación, porque conducir a un grupo tan excelso no es cosa fácil, bajo la coordinación mía. Entonces se me ha pedido que yo elabore algunas preguntas, le haga algunas incitaciones al diálogo y al debate, y eso es lo que voy a proceder a hacer de inmediato. Hoy entonces, como digo, el tema que está sobre la mesa es la clase y el socialismo. Y yo parto por una pregunta bien general que se la dirijo justamente a nuestra primera antigüedad, Igor Gojkovic, y que consiste en si a él le parece que la clase sea una categoría pertinente para dar cuenta de la problemática actual en Chile, pero también en el mundo. ¿Es la clase una categoría pertinente para dar cuenta de la realidad o no lo es? Igor. A ver, yo tengo la impresión de que sí lo es, y lo puedo decir bien enfáticamente. En primer lugar, porque el análisis de la sociedad en base a clases sociales incluso precede al marxismo, es decir, no es el marxismo el que necesariamente introduce los criterios de análisis de clase al interior de la sociedad. Y si bien el marxismo hace aportes específicos a la conceptualización y por lo tanto a la caracterización histórica de las clases sociales en el marco específico del desarrollo del capitalismo, uno podría señalar que en el marco de la reconfiguración o reestructuraciones del capitalismo a tiempo reciente,
las clases sociales, independientes de sus transformaciones, sus cambios o sus reconfiguraciones, siguen siendo un elemento que no solamente es válido para los efectos del análisis científico-social, es decir, es una categoría adecuada para el desarrollo del análisis científico-social, sino que a su vez también para los efectos de construir o elaborar estrategias y programas de carácter político. En ese sentido, una primera aproximación indica efectivamente que es una categoría ampliamente pertinente. Para despejar cualquier duda de que la respuesta de Igor puede tener algún elemento generacional en el trasfondo, voy a preguntarle al más joven de los integrantes del grupo, a José Ignacio Ponce, si él comparte esta opinión, y si no, ¿por qué no? Yo pensaba que le iba a preguntar al profesor Benavides, ya que había sido anunciado como el más También, joven. pero lo estoy dejando para un momento más solemne. Sí, yo creo, bueno, efectivamente que la categoría de clase es adecuada hoy día, pero la pregunta sería, ¿por qué es adecuada? ¿Qué cosas nos plantea hoy día la categoría de clase? ¿Y por qué en particular la categoría de clase del marxismo es más adecuada, creo yo? Porque dentro de la elucubración o el desarrollo de la idea de clase, tal como señala Igor, es de larga data, pero a su vez hay distintas definiciones. Y yo creo que una de las cosas que hay que debatir y que creo que efectivamente se puso en cierta contradicción o impugnación, hay una lectura de clase dentro del marxismo que para mí no da cuenta de la realidad. Y quizás ahí podemos entrar a debatir con los demás compañeros que están acá presentes y compañeras. Yo creo que la categoría de clase de raigambre estructuralista que tuvo una hegemonía durante el siglo XX y que se instaló en el imaginario de la izquierda, de una u otra manera también colapsó, porque fue una lectura de clase que se basaba básicamente en cuestiones, derivó en cuestiones como del estatus, en ciertos elementos materiales, pero que además ponía como un lugar secundario, por un lado, el tema de la lucha de clase, y que por tanto entendía a la categoría de clase como una estructura más que como un proceso histórico, y que eso es algo que cuestiona Thompson ya en su libro clásico de hace varios años, de hace varias décadas ya. Pero esta última lectura de raigambre más thompsoniana, podríamos decir, de la vertiente del marxismo británico, de la historia social en general, sí es fecunda porque podríamos incluso analizarlo a partir de lo que ha experimentado el mundo y en particular Chile del año pasado. Una de las cosas más notables de la revuelta fue esta emergencia a través de la palabra pueblo y élite, pero yo lo que me pregunto es lo que en el estricto rigor ahí detrás, o la nominación de pueblo, o esa contradicción entre pueblo y élite, en el estricto rigor es una contradicción, desde mi perspectiva, una contradicción de clase, ¿ya? Es una modulación cultural de las tensiones de clase a través de esta palabra pueblo. Y a su vez no deja llamar la atención que en conjunto a la emergencia de esta identidad de pueblo haya emergido nuevamente también, y hay algunos análisis del año pasado que lo han planteado, de la CUT sobre algunas encuestas, también emergió la identidad de clase, casi en paralelo, ya al calor de la revuelta el año pasado. Por lo mismo, creo que lo notable de la categoría de clase, y en particular el elemento de la conflictividad y la lucha de clase como elemento central, mantienen viva esta misma categoría que para mí desde el marxismo y desde el aporte del marxismo es bastante fecunda para entender la realidad actual. Viviana, ¿crees tú, independiente que la categoría de clase sea pertinente, o sea, incluso necesaria para dar cuenta de la realidad social, piensas que es una categoría suficiente para dar cuenta de la problemática social? A ver, me gustaría agregar algo de lo que señalaron antes, como sumándome al entendimiento, a la explicación de esta categoría desde el punto de vista estructural, como su posición dentro del orden capitalista, pero también en términos ya de constitución, de un agente histórico, de una fuerza de cambio al calor de la lucha de clases. Me parece, como decía Nacho, me parece que están unificados, son dos dimensiones de una misma realidad, que es la experiencia de la clase. Me parece que es indisociable una cuestión de la otra. Si bien la clase, como en primer término, aparece dentro de ese lugar en la estructura productiva, dentro de una relación salarial, dentro de una jerarquización,
en ciertos momentos también aparece en cuanto a gente como clase para sí, y ahí se vuelve quizás más visible esa lucha de clases, pero no es que no exista. ¿Ya? También está presente en los momentos en que no se visualiza, sino que también esa lucha de clase la van ganando otros, ¿ya? Porque esto es una relación, ¿ya? Con contraparte, generalmente la tendemos a ver simplemente desde abajo y no lo que está sucediendo en relación con los sectores dominantes y en la conformación de esa clase. Ahora, sobre tu pregunta, Julio, si es abarcativa, me imagino, de todo el análisis social, te diría que no. Ya me parece que ya ha avanzado bastante el marxismo, reconociendo algunas limitaciones, quizás algunos vacíos, que no le permitían quizás analizar o comprender así el análisis social en su conjunto. Pero si bien la clase sigue siendo una categoría central, en tanto es una categoría abarcadora que nos da cuenta justamente de las contradicciones en términos también de jerarquización de problemáticas centrales. Desde ahí me parece que se articulan y se deben articular, y ahí hay que retomar los análisis, las propuestas que vienen de la misma tradición marxista en las últimas décadas, de incorporar quizás otras subjetividades, otras identidades políticas, no simplemente en términos de amalgamar, sino que efectivamente incorporar en el análisis que va a potencializar la categoría de clase, ¿ya? Pero me parece que sí tiene una centralidad explicativa en términos de dilucidar los antagonismos sociales y tiene una enorme potencialidad explicativa. Entonces, distorsiono tu planteamiento si digo que la consideras una categoría pertinente, necesaria, pero no suficiente. Así es la central, en tanto es aglutinadora, ¿ya? Esto no lo podemos pensar sino contra lo que estamos discutiendo, la arremetida del pensamiento único, del posmodernismo, la fragmentación, el florecimiento de identidades que parece fomentar y de alguna u otra forma el pensamiento dominante, y lo que nos permite justamente la categoría de clase es volver a unir, a unificar y concentrarnos donde están, desde mi punto de vista, la contradicción mayor, pero debe ser incorporada con los aportes que se han hecho desde otros lugares del conflicto social y de las subjetivas políticas, como es el conflicto de género, medioambiental, etcétera, que me parece que pueden fortalecer el planteamiento. Ahora sí llego al Benjamín del grupo, Leopoldo Benavides. Leopoldo, Viviana decía que las clases sociales se articulan a partir de una relación salarial. ¿Dónde deja eso a todo ese segmento del empleo informal, del autoempleo, que como tú sabes, no sé si mayoritario, pero es bien significativo en la estructura laboral no solo del Chile actual, sino que de todo el mundo? ¿Qué pasa con esas personas? A ver, quizás lo enfocaría de otra manera yo el problema. Yo creo que lo que planteó Viviana, lo dijo ahí al pasar, el concepto de clase en la formación que uno tiene, más antiguo que todo el resto, digamos, está directamente relacionada con el cambio. Y está directamente relacionada el tema de la clase de dos clases, proletariado, burguesía, trabajadores, burguesía, capitalismo. Y por lo tanto creo que el plantear que la clase ha disminuido, ha desaparecido, digamos, no tiene contingencia hoy día, es de alguna manera intelectualmente blanquear el capitalismo. O sea, eliminar, por ejemplo, la explotación. O sea, si no hay clase trabajadora, no hay explotación. ¿Quién crea la riqueza? ¿Dónde está el tema del trabajo incorporado? No hay plusvalía. O sea, toda la plusvalía ahora... O sea, el capitalismo se transforma en otra cosa. Se desarma esa relación que había entre los dos. Y claro, hoy día la sociedad moderna está muy imbricada con servicios. Evidentemente en los servicios no hay creación de riqueza, no hay mercancía propiamente tal, etc. Y por lo tanto aparece como
como un sector distinto a lo que era, digamos, el mundo capitalista más clásico, digamos, con una clase trabajadora que producía riqueza con una burguesía que explotaba a los trabajadores, se percibía ahí una plusvalía. Ahora, evidentemente que el tema de los servicios hoy día es cuantitativamente bien significativo. ¿Sí? De hecho, nosotros mismos estamos en ese sector, digamos, o sea, y profitamos de ese sector, vivimos de ese sector y mucha gente sobrevive. Pero, ¿quién crea la riqueza que permite la existencia de los servicios? ¿Quién crea la riqueza que permite, digamos, la extensión de la educación, de la salud, de la seguridad social? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que efectivamente hoy día hay un sector mayoritario de servicios, pero que no pueden sobrevivir si no existe el capitalismo y la clase trabajadora. Ese es, digamos, mi punto de vista, digamos. Quizás es más clásico, evidentemente, que en ese sentido. ¿Tú incluirías al autoempleo y el empleo informal dentro del rubro servicios? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué opina don Igor sobre eso? A ver, por una parte, efectivamente, es necesario hacerse cargo de los profundos cambios y transformaciones que han operado en Chile, no solamente en estas últimas 5 décadas, sino que diría que en estos últimos 120 años. Digamos. Si nosotros hacemos una mirada, por ejemplo, a propósito de las referencias que están contenidas en los censos de población de comienzos del siglo XX, tenemos que un contingente importante de la fuerza de trabajo, que no superaba el 1,5 millones de personas, está representada por trabajadores fuertemente precarizados y fundamentalmente ligados a las estructuras agrarias. Mientras que hacia la década de 1960 hay un giro, una transformación profunda en esa composición, entre otras cosas a propósito que ha crecido no solamente el número de los trabajadores asalariados, sino que dentro de los mismos, los trabajadores industriales, que son el núcleo desde la tradición del marxismo clásico, digamos, del proceso del cambio revolucionario, representan más de un 30% del conjunto de la fuerza de trabajo. Y mirando lo que son los resultados del censo de población del año 2017, tenemos que, precisamente como decía el Polo, los trabajadores vinculados al sector servicios representan en este minuto el 67% del total de la fuerza de trabajo. Pero aquí hay 2 elementos que me parece que son relevantes, digamos. Por una parte, que esos trabajadores son, de una u otra manera, trabajadores asalariados. Es decir, su condición de vinculación con el sistema capitalista, mirado desde una perspectiva más general, no ha cambiado, y en el sector servicios, y en una parte importante del mismo, esos trabajadores tienen un alto grado de precarización desde el punto de vista laboral. Y por el contrario, si bien se ha reducido el número de la fuerza de trabajo en los sectores estratégicos de la producción, tanto industrial como minero, esos trabajadores en general, desde el punto de vista de la mediana, tienen ingresos superiores a aquellos que se vinculan o se desarrollan con el sector servicios. Por lo tanto, el carácter de las contradicciones, en definitiva, a mi juicio, ha experimentado una transformación significativa, y eso nos obliga a hacer una mirada diferente respecto a estos fenómenos. Como también nos obliga también a mirar de manera distinta el sindicalismo y el asociacionismo obrero, porque esos sindicatos vinculados a esas estructuras industriales y a esas estructuras mineras tienen a su vez también una mayor capacidad de negociación y por lo tanto de mejoramiento de las condiciones relativas de esos trabajadores, mientras que por el contrario, aquellos que se constituyen al interior del sector servicio y en aquellas áreas más complejas precisamente del sector servicio, tienen una menor capacidad de negociación. En ese sentido, no solo cambia la composición, cambia a mi juicio también el carácter de la lucha de clases en el actual escenario en que estamos observando la realidad. Siguiendo un poco en esa misma línea, Viviana, en el marxismo clásico al menos, la constitución de las clases fundamentales está intermediada por relaciones de explotación, ¿no? Hay una clase que explota y que le extrae la plusvalía a otra clase, y eso es lo que de alguna manera como define en qué posición se encuentran estos 2 actores el uno respecto del otro. Cuando uno piensa en el trabajo asalariado, en el trabajo más formal, ¿no es cierto?, industrial, esa relación es más o menos fácil de identificar. Pero insisto en mi pregunta sobre el trabajo informal o el autoempleo,
¿Quién está explotando a esas personas como para constituirlas en integrantes de una clase explotada, según tu opinión? Sí, es compleja tu pregunta porque hay que dilucidar cómo está funcionando el capitalismo en su reconfiguración en términos neoliberales con las transformaciones que ha tenido, con la precarización del empleo y la pauperización de las relaciones laborales. Entonces ahí pudiese no solo desdibujarse desde algún punto de vista la categoría de clase como quiso imponer el pensamiento neoconservador, sino también lo mismo que tú señalas, que es el carácter explotador que siguen teniendo estas relaciones laborales. Entonces me parece que lo que es innegable es que hay un patrón dentro de un modo de producción que sigue acumulando riqueza, que sigue concentrando la riqueza en base a quienes trabajan. O sea, me parece que aún faltan justamente análisis, investigaciones de clase que puedan dilucidar cómo están funcionando esas relaciones de explotación en cada uno de los ámbitos de la experiencia laboral hoy día, ¿ya? Pero sin duda, quienes viven de su fuerza de trabajo, quienes viven de su salario, de sus sueldos, continúan dentro de la tónica de esas relaciones. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, me parece que si bien estamos dentro de una nueva configuración de la clase trabajadora, que hay que dar cuenta de eso, o sea, yo tampoco te puedo decir que tengo todas las respuestas que me encantaría tener, me parece que sí sigue siendo explicativo, ¿ya? En tanto es mucho más amplio de lo que tú señalabas como para los análisis, por ejemplo, las primeras décadas del siglo XX, que ahí teníamos un núcleo explicativo bien sólido en el que tú mismo has aportado en términos historiográficos, que dan cuenta de cuál es la lógica en que se desarrolla la lógica laboral, asociativa, creación de conciencia política, etc. Ahora es más complejo con la diversificación que tiene el neoliberalismo y estamos bastante, me parece, atrás o débiles en torno al desarrollo o el estudio de la clase trabajadora, pero no es de ahora simplemente. Me parece que también cojeamos en el estudio de la clase trabajadora al calor del desarrollismo. De alguna forma no hemos revisitado un proceso de importante transformación social y nos quedamos bajo la categoría, por ejemplo, de clase obrera, ¿ya? Que sí nos permitía, me parece, en un determinado momento pensar las relaciones y los antagonismos sociales, pero ya nos dio cuenta de las modificaciones que tenía el trabajo durante los años 50, 60 al calor de esas políticas. No hemos dado cuenta, por ejemplo, de la entrada al mundo laboral de las mujeres, un grueso de mujeres, de este sector servicio que viene configurándose ya desde esos años, y que no les hemos seguido tampoco la pista en cuanto a cómo va afectando estos términos en estos tejidos laborales y de relaciones sociales. ¿Ya? Entonces, ¿quién está ejerciendo la explotación de estos sectores que tú me señalas? Claro, en términos gruesos te podía decir que quienes poseen el capital, quienes se enriquecen a costa de esas relaciones, de quienes están acumulando riqueza, etcétera. ¿Ya? Eso sería como, pero me parece que sigue siendo como muy, muy gruesa mi respuesta, ¿ya? A ver, yo creo que el tema del autoempleo tiene que ver con la ubicación de un sector de la sociedad que se mete en las posibilidades de sobrevivencia. O sea, que el sistema le ofrece la posibilidad de la sobrevivencia por la vía del autoempleo. Y por lo tanto, la explotación de ello, yo creo que hay una doble explotación. Una autoexplotación, o sea, es autoempleo, pero también se están explotando ellos mismos. O sea, trabajan mucho más que un obrero, su jornada de trabajo no tienen a veces seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, y por otra parte, el sistema en su conjunto está ejerciendo ahí una acción, digamos, de marginalidad productiva. Un poco por ahí creo que... ¿Puedo agregar algo respecto a lo que han dicho ambos? A ver, yo creo que la cuestión central, para partir, es entender un poco al capitalismo como un sistema económico, social, totalizante. ¿Ya? Digo esto porque una de las cosas que ha desarrollado el capitalismo en su largo proceso histórico de una otra manera de ir subsumiendo el conjunto de la realidad social.
me doy esta vuelta porque ahí yo creo que hay una perspectiva teórica latinoamericana que es bien interesante, que es la de Ricardo Antúnez, que él plantea que para entender el capitalismo, particularmente en esta fase de comillas postfordista o neoliberal, como suele conocerse, él lo que dice es lo que ha desarrollado el capitalismo en su fase más actual es la transformación de las relaciones de producción, pero también de las formas de gestión del trabajo, ¿ya? Eso tiene que estar está muy vinculado con las características del desarrollo tecnológico, por un lado, pero además, en esta lógica de la nueva gestión del trabajo, por decirlo de algún modo, lo que genera es una especie de atomización del espacio laboral o de las relaciones laborales. Por ejemplo, yo creo que la más elocuente de ella y que evidencia esta complejidad tiene que ver con la subcontratación, ¿ya? La subcontratación, en teoría, ahí hay una triangulación compleja entre la empresa mandante, la empresa que subcontrata y el trabajo, ¿ya? Y ahí la pregunta podría ser, ¿quién es el explotado y quién lo explota? ¿Ya? En esa triangulación más compleja. Pero incluso hoy día estamos llegando a formas mucho más dificultosas de eso, que por ejemplo tiene que ver con los trabajos de plataforma, o los trabajos como Pedidos Ya, el Uber, que eso conlleva la siguiente articulación, por poner un ejemplo. Hay un trabajador público que durante todo el día trabaja como trabajador público, trabajador fiscal, pero desde las 6 de la tarde empieza a ser chofer de Uber, ¿ya? Y por tanto es trabajador, pero también trabajador informal. Y esto último, yo creo que además para entender la clase trabajadora también hay que entender lo que decía recién de Antúnez, que plantea, bueno, hay que entender la lógica global de la metabolización del capital, porque a su vez hay que entender a quiénes son los dueños del capital. Los dueños del capital hoy día no son solamente los dueños, por ejemplo, de la industria, sino que también son dueños del capital financiero, los dueños del capital del retail, en fin. En Chile lo tenemos bastante elocuente con figuras como Luxich, como Polman, etc. Es decir, ellos explotan globalmente a una clase que parece diversificada por las formas, ¿ya? En que se expresa la explotación, pero también Marx siempre decía, bueno, no hay solamente que quedarse con las formas, sino que también hay que tratar de ver la esencia que hay detrás. Y la gracia es que, claro, el capitalismo ha tendido históricamente a diversificar, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el Taylorismo, una de las cosas que hizo fue romper el oficio, ¿ya? Y el mismo trabajo, por ejemplo, en una misma fábrica, hacer muchos trabajos al mismo tiempo, que en teoría no deberían por qué ser iguales, pero a la vez están en la misma condición de explotación. Y con esto cierro porque creo que a pesar de la diversificación de las formas en la gestión del trabajo, lo único que ha hecho el capitalismo, particularmente el capitalismo en su fase más reciente, es extender las lógicas de explotación, ¿ya? Y que por lo mismo, en estas complejas triangulaciones, lo que ha hecho es configurar y agudizar aún más la relación y las posiciones de clase en la sociedad capitalista. Voy a tratar de ordenar un poco este debate porque se está convirtiendo prácticamente en un motín generalizado, ¿no? Así que ya que el señor Ponce tiene tantas ganas de hablar, le vamos a hacer una pregunta a él, ¿ya? Dos preguntas mejor, para que se dé el gusto. La primera tiene que ver con lo que decías tú recién. Cuando hay una relación de subcontratación todavía se puede vislumbrar con alguna nitidez que hay un patrón y hay un empleado, independientemente de que el patrón no sea el dueño del espacio laboral. En Uber hasta cierto punto también. Pero cuando yo pienso en el autoempleo, pienso, por ejemplo, en el vendedor ambulante de la calle. Pienso en el estacionador, pienso en gente que aparentemente no tendría ningún patrón y que muchas veces se ven a sí mismos o a sí mismas como emprendedoras. O sea, es todo un discurso del emprendimiento que va en dirección contraria a lo que estamos conversando acá y que puede tener un efecto políticamente muy desmovilizador entre personas que el análisis de usted identificaría, me imagino, como parte de las clases explotadas. ¿Cómo damos cuenta de eso? ¿Qué hacemos frente a eso? En primer lugar, yo creo que habría que preguntarse por qué el mismo capitalismo impulsa esa cultura, por decirlo de alguna manera, del emprendimiento. Yo creo que tiene que ver con la gestión del trabajo. Y lo planteo así, una de las como conquistas que fue logrando el mismo movimiento obrero a mediados del siglo XX fue conquistas, por ejemplo, en torno a jornadas de colación, a espacios que la misma empresa debía dotarle a los trabajadores para su desarrollo de vida,
¿ya? E incluso la posibilidad de que la empresa le costeara los almuerzos a los trabajadores, ¿ya? Incluso en algunos sectores hoy día eso se mantiene, con los cheques, en fin, ¿ya? Pero yo creo que de una u otra manera lo que generó el mismo neoliberalismo fue una atomización de esas mismas funciones, a partir de su ofensiva, fue quitarle esos mismos derechos a los trabajadores. Y lo que se generó, por los costados, por los bordes, creo yo, es todas estas, en esa misma expulsión también al terminar las empresas con esos mismos derechos de los trabajadores, lo que de otra manera hizo, tercerizó en la práctica esas funciones, y las tercerizó y se las dejó para estos sectores laborales que fueron expulsados de algunos sectores laborales y debieron reconvertirse. No sé si recuerdan que en los 90 la lógica de la reconversión laboral fue bien instalada. Disculpen. Me apareció una llamada en el teléfono, en el computador. Con esto la reconversión laboral e industrial de finales de los 90 bajo el neoliberalismo, ¿ya? Y en esa expulsión, tal como señalaba Leopoldo recién, se genera también un mecanismo de sobrevivencia. La gente, para buscar nuevos empleos, generan estos autoempleos, pero que de otra manera, yo me preguntaría, por ejemplo, quiénes son los principales consumidores de la sopaipilla de los vendedores de las calles, ¿ya? Probablemente son trabajadores que en su jornada de trabajo durante el día van a alimentarse con algo porque no tienen un espacio laboral adecuado para servirse un almuerzo, tener una colación, etc. Eso por un lado. Yo creo que eso desarrolla en términos materiales, promueve el desarrollo de estas lógicas de autoempleo, ¿ya? Y lo segundo, la pregunta es de dónde también viene esta cultura del emprendimiento. Ahí el Bonaventura Sousa Santos ha planteado, bueno, el emprendedurismo es una especie de glamour para estas formas de precarización laboral, ¿ya? Y él lo plantea así. Y ahí hay un elemento bien notable del capitalismo en sí, que no solamente construye prácticas o relaciones laborales, sino que también ha desarrollado culturas o lógicas culturales para legitimar sus relaciones de explotación. Y esta lógica del emprendimiento, de otra manera, también se ha ido difundiendo en esta especie de intersticio entre la sobrevivencia de quienes viven de su trabajo y que no encuentran empleo, pero también en una promoción de la élite cultural y políticas para legitimar esas prácticas. O sea, ¿tú calificarías ese pensamiento como una forma de falsa conciencia? No, como una forma de conciencia práctica, porque no deja de ser notable que, por ejemplo, el año pasado quienes constituían la primera línea, muchos eran de estos trabajadores informales, muchos de estos trabajadores precarios, y que a partir de eso también construían una conciencia de clase. Y yo creo que una de las cosas notables de la revuelta el año pasado, al menos en Chile, fue que mucha gente empezó a ver que, a pesar de sus diferencias laborales, a pesar de quizás de no tener un empleador único, o no tener empleador, se hicieron parte de un conjunto social más amplio, que era una clase que vive de su trabajo, al mismo decirte Ricardo Antunes. Igor, siguiendo en esta misma línea, pero desplazándome un poquitito, quiero llevarte al famoso y tan manido tema en los últimos años de las clases medias. Se ha instalado un discurso, ¿no?, de que Chile se ha convertido en un país de clase media, de que la clase media es el segmento mayoritario de la población chilena. La derecha incluso ha celebrado ese supuesto cambio porque apunta de alguna forma a una reivindicación de esta cultura del emprendimiento de la que hablaba José Ignacio recién en relación al mundo más popular. Pero esto no es solo parte de un discurso de la derecha, digamos, de las clases empresariales actuales, sino que ha sido un dolor de cabeza para el propio pensamiento marxista durante gran parte del siglo XX, o incluso desde la fundación misma del marxismo. ¿Dónde ubicar a este actor colectivo que son las clases medias y que de alguna forma han crecido durante el siglo XX en todo el mundo? ¿Qué dirías tú respecto, primero, de la pertinencia, de la validez de ese constructo, y segundo, de su correlación con la realidad o no? Bueno, lo primero que se podría decir es que es una impertinencia desde el punto de vista más teórico. No la pregunta, sino que la alusión que contiene la pregunta. No, pero esto tiene que ver con varias cuestiones. Algunas evidentemente son de naturaleza histórica y otras tienen connotaciones evidentemente teóricas, digamos. Históricas en el sentido de que el derrumbe de los socialismos reales, a partir de fines de la década de 1980,
no solamente supone la caída de un programa político alternativo al capitalismo, con todas las eventuales deficiencias, errores y horrores que acompañaron ese proceso histórico, sino que a su vez también supone una profunda crisis desde el punto de vista teórico, y no solamente en el utilaje intelectual con el cual habíamos venido caracterizando la sociedad, sus tensiones, sus contradicciones y sus eventuales cambios, digamos, o transformaciones revolucionarias, sino que a su vez también en términos de cómo analizar o cómo acercarnos a los diferentes sectores sociales que de una u otra manera estaban configurándose, construyéndose a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Creo que en ese sentido la caída de los socialismos reales constituyó un golpe bastante demoledor para la teoría marxista. Y su reoxigenación ha sido compleja y ha sido diversa. Hoy día, a diferencia de lo que ocurría en los años 70, no se dan estos debates entre un marxismo correcto y un marxismo desviado, que era muy propio, digamos, de esas disquisiciones. Hoy día, a propósito de lo que has observado aquí mismo, digamos, hay múltiples posibilidades que te permiten ir estableciendo diferentes formas de categorización por una parte y por lo tanto de lectura de la realidad por otra. Las contribuciones de Edward Said, por ejemplo, a mi juicio, abrieron una puerta relevante a nuevas miradas, digamos, a los fenómenos sociales e históricos, sobre todo de una perspectiva desde el sur, digamos, en relación con las tensiones o las contradicciones del capitalismo. Y en ese contexto, a mi juicio, se da a su vez también un problema de carácter sociocultural derivado, en este caso, del triunfo del liberalismo a partir de la década de 1990, y que podríamos leer como una condición de alienación, donde de una u otra manera los sujetos tienden a percibir que forman parte de una construcción social distinta de aquella que en términos objetivos o materiales pudieran tener. Y esto no solamente tiene que ver, en este caso, con la expansión del sector servicio y la percepción que tienen los trabajadores del sector servicio de que no son trabajadores manuales, sino que tiene que ver a su vez también con todo el discurso que ha venido, en este caso, acompañando la hegemonía liberal, reitero, desde la década de los 90 hasta la fecha. Hasta el año 2018, y esto un poco a contrapelo de lo que señalaba el Nacho hace un rato atrás, se venían aplicando encuestas de satisfacción, y Chile aparecía como uno de los países más satisfechos a escala no solamente de Sudamérica, sino que de América Latina y a escala global. Es decir, éramos un país que en base a los indicadores que establecían Naciones Unidas al efecto, se consideraba o se reconocía a sí mismo como un país sin problemas. Es decir, este discurso de la estabilidad política por una parte, y por otro lado, de una suerte de redistribución, aunque sea miserable, de la riqueza, pero redistribución al fin y al cabo, había calado profundamente, y no había calado solamente en los estratos más acomodados de la población, sino que de otra manera había permeado a amplios sectores, incluso de los sectores populares. Por lo tanto, esta autopercepción, leía a mi juicio como alienación, que nos permite reconocernos en una condición diferente, no es solamente el resultado de los procesos de ajuste que ha venido experimentando el capitalismo, sino que a su vez también de las formas en cómo se ha venido construyendo el discurso político y el discurso sociocultural que alimenta precisamente esa percepción. Evidentemente, como dice el Nacho, a partir de octubre del 2019, muchas cosas comienzan a modificarse, a transformarse, muchos aspectos que estaban asociados a esos niveles de satisfacción aparentes que tenía la sociedad chilena se derrumban y se derrumban muy rápidamente, y eso hace que a los espacios de la protesta concurran no solamente estos trabajadores a los que tú hacías referencia, Julio, en tus preguntas, digamos, sino que también muchísimos trabajadores del mundo formal que una vez que terminaba la jornada laboral, entre las 6 y las 7 de la tarde, se cambiaban ropa incluso en el camino y participaban directamente en las protestas más radicales. Es decir, no es solamente el sector social que en este caso experimenta las condiciones de discriminación, exclusión más brutal, sino que también quienes están inscritos en el sector más formal de la economía, los que tuvieron una participación directa en esas movilizaciones. O sea, tú dirías que la clase media es un espejismo, ¿no? Algo que tenga un correlato en la realidad. Sí, esa sería una muy buena caracterización. Y hay datos estadísticos al efecto, es decir, cuando se entregó el dato de la mediana sobre los ingresos salariales en Chile, y se estableció que el 50% más uno de la fuerza de trabajo en Chile percibía una renta inferior a los 400.000 pesos, eso es un dato duro, digamos, un dato objetivo. No es un espejismo.
Muy bien. O sea, usted está diciendo que el nivel de ingreso determina la posición de clase de las personas, no la explotación. No, no, en ningún caso, pero es un indicador que no puedes dejar de lado. Leopoldo, voy a cambiar un poco el eje de la discusión. Quiero retomar algo que decía Nacho al principio de la conversación, cuando hablábamos si la categoría clase seguía siendo una herramienta válida, útil, para dar cuenta de las problemáticas sociales. Y ocurrió un deslizamiento muy interesante, del cual Nacho no sé si se dio cuenta, pero de repente dejó de hablar de clase y empezó a hablar de pueblo. Y hay todo, digamos, una serie de connotaciones que van asociadas a la palabra pueblo, que a veces a quienes se alinean con una visión más clásica del análisis marxista, no termina de convencerles o de gustarles esta segunda categoría. La encuentran menos útil, como que se diluye un poco la nitidez de la lucha de clase. ¿Y para qué decir la palabra ciudadanía? ¿No? Que ha sido abiertamente impugnada en diversos foros por varias y varios integrantes de este colectivo. Entonces la pregunta que te hago yo a ti es, frente a estas palabras que circulan y que son incluso apropiadas por personas que participan en estos procesos de protesta, de movilización, nosotros somos el pueblo, somos el nuevo pueblo, estamos defendiendo la ciudadanía, qué sé yo. ¿Qué te pasa a ti con esas categorías cuando se ponen en conjunto, en paralelo con la categoría de clase? Bueno, el tema es que creo que el Igor lo plantea, las formas del desarrollo que tiene cada país, digamos, genera a veces, digamos, que la clase sea minoritaria en el conjunto del pueblo. Y por lo tanto, entonces, en el tema de la movilización popular, digamos, es distinta a aquellos países en que hay una mayor consistencia de la clase trabajadora. O sea, claramente, como tú dices, Julio, el concepto de pueblo es un concepto que tiene algún grado de indeterminación, algún grado de poca certeza, digamos, ¿quién es el pueblo? Sin embargo, creo que en Chile tiene como más precisión popular, lo popular. O sea, y se habla del movimiento popular, no se habla del movimiento del pueblo, sino del movimiento popular, los sectores populares, las clases populares, se habla, o sea, un concepto mucho más sólido en ese sentido que el concepto de pueblo, o sea, lo popular, y que tiene que ver también con una cuestión cultural. No es solo un tema económico, social, sino que también un tema cultural. Delante, volviendo un poquito atrás, yo creo que el tema del emprendimiento, el tema que plantea el Igor, digamos, yo creo que el concepto fundamental que tiene la sociedad para ubicarse en un sector es la seguridad. O sea, si tengo una pega segura, aunque tengo un ingreso de menos de 400.000, pero estoy seguro, estoy en la clase media. En cambio, si tengo una cosa media insegura, ahí, en cambio, a mí, y nosotros, ¿no es cierto?, cuando hacemos clase hablamos a cada rato del movimiento popular, de lo popular. Entonces, utilizamos estos términos que a veces no tienen esa precisión de la clase, porque claramente cuando si hacemos una clase, digamos, del cambio, digamos, la clase obrera en sí misma tiene una importancia en Chile relativa hasta los 60, 70, hasta los 70, digamos. La CUT, digamos, los programas de la CUT, evidentemente tienen un contenido político, pero eso se diluyó. Creo que uno de los grandes efectos del golpe de Estado es, o sea, el concepto, a mi juicio, más que lo económico, es en la categoría de cultural. O sea, la dictadura cambió la cultura en este país. Y por lo tanto cambió las percepciones de la gente en relación a su ubicación, digamos, etc. Pauperizó a mucha gente, etc. Por lo tanto, yo creo que para ser realista, digamos, uno tiene que minimizar, digamos, lo que la clase obrera en sí mismo, la capacidad que tiene la clase obrera chilena de cambio. Incluso hay sectores de obreros, digamos, una cierta aristocracia obrera que tiene altos ingresos, digamos, que evidentemente
mucho más conservadora en términos políticos que otros sectores sociales, digamos, más pauperizados, digamos, que son más radicales, etc. Entonces, es un tema muy complejo, muy difícil de, de, de responderte claramente con una postura definitiva. O sea, no, yo no me atrevería a hacerlo. Viviana, voy a tomarme de una lectura, si ustedes quieren, un poco maniquea lo que acaba de decir Leopoldo, pero uno podría interpretar sus últimas palabras como, repito que estoy extremando, como diciendo, bueno, la clase obrera tradicional no tiene nada que hacer, o tiene muy poco que hacer en los procesos de cambio que podrían estarse abriendo ahora. Repito que estoy caricaturizando, pero lo estoy haciendo para darle un eje más polémico a la intervención de Leopoldo. ¿Qué opinas tú al respecto? Creo que lo primero es que necesitamos una definición un poco más amplia de clase, por eso creo que aquí tenemos un rasgo en común que nos preferimos hablar en general de clase trabajadora, dando cuenta de que no es una clase homogénea y que incorpora además distintas experiencias laborales y también no solo de la relación salarial directa o las relaciones productivas, sino que también del ámbito amplio de la reproducción de la vida. En ese sentido, me parece que la clase trabajadora efectivamente puede ser quien impulse el agente histórico de las transformaciones, aunado a las luchas o a estas subjetividades que se van a sumar como compañeros de ruta en el camino. Ahora hay una cuestión que quería señalar en torno a la categoría de pueblo, y va un poco también por ahí. Estaba pensando mientras hacías la pregunta y respondía a Leopoldo, que efectivamente en las calles, al menos de Santiago, al calor de la revuelta popular, comenzaron a escucharse con fuerza, sobre todo la categoría de pueblo, ¿ya? Como una referencia identitaria que daba cuenta de una experiencia colectiva, que era muy potente en términos movilizadores. ¿Ya? Eso así, y también el de clase trabajadora comienza a utilizarse con más fuerza, ¿ya? Pero quizás estas discusiones, esta desconfianza en términos del uso de la categoría de pueblo, viene de la utilización que se hace desde la teoría política, incluso desde algunas corrientes historiográficas que lo analizan más en términos despolitizados, ¿ya? Y sin dar cuenta de la relación antagónica en términos estructurales en la que se está posicionando estos sujetos, ¿ya? Entonces, si tú no quieres dar cuenta efectivamente, o no es tu preocupación principal, dar cuenta de las relaciones antagónicas de clase, de las necesidades además de organización para impulsar un proceso transformador, quizá la de pueblo también puede servir porque aglutina en términos identitarios, pero me parece que no es tan rica en términos analíticos la potencialidad que tiene el situar el conflicto y la contradicción desde el punto de vista de la clase. ¿Ya? Y agregar, ¿cómo era el final de la pregunta? Disculpa, Julio. No, que Leopoldo había dejado, digamos, dando bote la idea de que la clase trabajadora, entendida en su sentido clásico, a lo mejor no iba a ser el principal impulsor de los cambios que se pueden producir. A ver, igual, la clase trabajadora es una relación social, ¿ya? Y hay que analizarla, me parece, históricamente. Tampoco podemos caer en los estereotipos, efectivamente, me parece que ahí apunta Leopoldo Poló, estereotipo que es la clase redentora que viene con el mensaje ya de por sí, por ser clase trabajadora y ser oprimida, y que viene con los vientos redentores. ¿Ya? Pero me parece que es el sujeto que efectivamente, organizado, con un discurso y con un proyecto emancipador, puede poner en cuestión las relaciones capitalistas, ¿ya? Hay otro tipo de conflictos que efectivamente pueden ser integrados, incluso potenciados por los sectores dominantes, ¿ya? En tanto son más inocuos o permiten su reproducción. Me parece que el capitalismo puede seguir funcionando si integra políticamente las diferencias, la lucha por ser reconocidos, por ejemplo,
no sé, me imagino un congresista trans, ya, transexualidades, algunas que otras, puede seguir reproduciéndose, de alguna manera. ¿Ya? Me parece que la contradicción y el antagonismo principal que no le permite esa reproducción es cuando se instala el conflicto de clase dentro de un proceso de lucha de clase que cuestiona la lógica del capital y su reproducción, y con vientos transformadores se posiciona dentro de esa lucha con ansia efectivamente de poder. Ya ese es un salto que espero que en algún momento demos, ¿no? Que me parece que se ha ido alcanzando. O sea, de a poco, con retrocesos, con avance. Esto tampoco es un camino en términos teleológicos que ya está demostrado. Habrá que ir viendo en el camino, pero necesita estar definiendo tanto sus contenidos, sus proyecciones, en términos va marchando el proceso. ¿Ya? Eso considero, pero ahí está la contradicción principal. Nacho, respecto a lo que decía la Viviana recién, la contradicción principal está situada donde siempre estuvo, ¿no? En cómo se articula las relaciones de explotación, en fin. Y eso hace que la clase siga siendo el instrumento fundamental para dar cuenta de esas dinámicas. Espera, no he hecho la pregunta todavía, calma. ¿Cómo enfrentas tú a un grupo feminista con ese discurso? ¿Cómo convences a un grupo feminista de que efectivamente ahí está la contradicción principal y no en las diferencias o la dominación de género? Sí. Primero, quiero hacer Perdón, que no es una pregunta meramente académica, porque en este minuto en Chile el feminismo es uno de los movimientos sociales más potentes, entonces no estamos hablando de una elucubración abstracta, sino de algo que tiene consecuencias políticas inmediatas. Primero quería hacer referencia a lo que hablaban recién, que ahí el profesor Pinto, y que creo caímos en su trampa, que fue dicotomizar la idea de pueblo y clase. Uno podría cuestionar el mismo supuesto. Si el pueblo no es la expresión, por eso yo decía modulación cultural, no es la expresión identitaria de la clase, ¿ya? Y aquí, justo durante la revuelta, me había comprado un libro de una historiadora británica, en teoría la cuna del movimiento obrero, ¿ya? Y donde más, que se llamaba El pueblo, auge y caída de la clase obrera. Y yo dije, y ahí leyéndolo desde ese subtítulo, desde ese título y subtítulo, y también leyendo las páginas del texto, bueno, quizás no sea dicotómica la relación entre pueblo y clase obrera. Quizás, por eso digo, quizás la idea de pueblo surja a propósito de fenómenos culturales, políticos y teóricos que dice relación con la forma en que se está entendiendo la clase, ¿ya? Y aquí voy con esto, es que de una otra manera creo que durante el siglo XX, e incluso más, como señalaba Igor, desde los 90 en adelante, cuando entra en crisis el marxismo, o hay una fuerte impugnación en el marxismo, se tendió a ver a la clase como esta clase obrera, súper homogénea, y generalmente era la clase industrial, el principal símbolo de esta clase obrera, ¿ya? Y obviamente asalariada, en fin, ¿ya? ¿Y por qué me doy esta vuelta? Porque creo que... Estás escabullendo mi pregunta. No, si voy para allá, porque en el mismo libro de Celina Tud, ella tiene una entrada metodológica y analítica bien interesante. Ella parte analizando a las trabajadoras domésticas, ¿ya? Y ahí se pregunta cómo las trabajadoras domésticas podrían tener conciencia de clase. Pero bueno, ahí quiero dar la vuelta para llegar a eso. Porque creo que durante mediados del siglo XX, y creo que hasta hoy día incluso hay una mirada súper homogenizante de la clase de trabajadoras, ¿ya? Por eso todos estos fenómenos heterogéneos, diversos y complejos se les excluyen, como buen sociólogo hace el profesor Pinto, ya divide entre la clase obrera formal, la informal, los estratos medios y bajos, etc. Yo creo que la idea de clase, y por eso creo que ahí hay un elemento que es bien interesante, que creo que en la sesión de ayer Ivette señalaba, y que la teoría de la dependencia clava ahí una bandera bien interesante que quizás no se siguió desarrollando, que era entender el carácter del capitalismo, y particularmente el carácter del capitalismo en las sociedades, comillas, periféricas, y en particular ahí, si las sociedades capitalistas periféricas son distintas a las centrales, por tanto quizás la clase trabajadora no es la misma de los países periféricos a los centrales. Y ahí creo que ahí hay una discusión que podríamos analizar respecto a eso en algún otro momento. Y aquí, por eso también integro en torno a la pregunta del feminismo, es justo el mismo periodo donde el feminismo hace la crítica dentro del marxismo, no necesariamente de afuera, porque dice, bueno, quizás
hay un contingente súper amplio que se está dejando fuera de la clase trabajadora, que es que es básicamente las mujeres que son parte de clase trabajadora y que reproducen la mercancía más importante del capitalismo, que es la fuerza de trabajo. ¿Ya? Es decir, no solamente lo que se produce en la fábrica, sino que la mercancía más importante del desarrollo social, que es la fuerza de trabajo para el capitalismo. Y por lo mismo, creo que, yo creo que también caemos en ese juego de creer que la clase es solamente la que está asalariada en el mundo obrero, sino que, y creo que ahí por eso digo que la historia social británica, que tiene también ciertos contactos con la lógica crítica desde el marxismo, pero también feminista, es abrir ese espacio, porque las relaciones de clase no solamente se producen ahí, sino que en el espacio de vida, ¿ya? Es decir, y las votaciones del plebiscito de hace un mes, perdón, desde del 25 de octubre son bastante elocuentes, ¿ya? La burguesía chilena está concentrada en 3 comunas y los espacios de vida de la clase trabajadora también tuvieron cierta réplica política, en ese mismo sentido, en el resto del territorio. ¿Ya? Pero ya como también han venido desarrollando la historiografía, es que la lógica y las relaciones de clase no pueden reducirse al espacio laboral, sino que también incluyen el espacio de vida, y ahí si uno incluye el espacio de vida también incluye otras relaciones que tienen que ver con las relaciones de clase, perdón, de género, pero también étnico y raciales. ¿Ya? La clase es también vinculada con el género, pero también está fuertemente impregnada con las relaciones nacionales, por decirlo como. Igor, ¿tú crees que ese argumento tendría mucho poder de convicción en un grupo feminista duro? Que yo creo que tenemos una imagen quizás demasiado taxativa sobre el movimiento feminista en cuanto a homogeneidad y unidad política de acción. Uno tiende a observar incluso en las movilizaciones estrictamente feministas bastantes expresiones o manifestaciones de disenso, incluso de tensión y contradicción. Es decir, excluyendo a otro tipo de actores sociales masculinos, por ejemplo, uno no observa necesariamente esos niveles, digamos, de cohesión que aparentemente sí ve el profesor Pinto. Y en ese sentido, sí se puede reconocer que existe una suerte de feminismo clasista que quizás no tiene la capacidad de articularse o convertirse en una conducción hegemónica sobre el conjunto del mismo, pero por otro lado, lo que podríamos denominar el feminismo más liberal, tampoco tiene un arraigo o una capacidad de difusión o de circulación en sus planteamientos entre los sectores más populares, y no me refiero solamente a las mujeres trabajadoras o a las mujeres asalariadas, sino que a las mujeres del mundo popular. Por lo tanto, yo relativizaría un poco esa dimensión tan categórica sobre la cual se construye el ejercicio de análisis. Sin lugar a dudas, es una vertiente potente en cuanto a que, sobre todo, coloca en el tapete de la discusión, y eso sí es transversal, las lógicas de la dominación patriarcal. Y en ese sentido está dando cuenta de una serie de elementos que, evidentemente, el marxismo clásico, y yo no hablo necesariamente del marxismo estructuralista, sino que el marxismo más ortodoxo, digamos, que precede incluso al estructuralismo, aquel que se cosificó en definitiva en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que no tomó en cuenta, que no consideró, y que por lo tanto no dio cuenta de una serie de otros fenómenos, como pueden ser el peso del campesinado en los países periféricos, como señalaba en su momento el Nacho, el peso de la cuestión indígena en América Latina, el peso de la cuestión afrodescendiente en los procesos de descolonización de África, y los temas evidentemente asociados a la cultura patriarcal. Efectivamente, ese conjunto de problemáticas que de una u otra manera son parte de las dinámicas de la movilización social y popular, son hoy día particularmente relevantes y quizás tienen una mayor densidad desde el punto de vista político y cultural, y es ahí donde una parte importante de nuestros déficits se hacen evidentes o se hacen manifiestos, y sobre los cuales hay que trabajar, digamos. No hay respuestas en ese sentido todavía, pero yo confío en definitiva en que estos procesos de movilización, de ruptura que se han venido gestando en el último tiempo, van a permitir a su vez también poner en discusión y en diálogo estos fenómenos a efecto de avanzar en uno de los grandes déficits que tiene la clase hoy día, y que es la construcción programática. El gran problema en este minuto no dice relación con cómo conceptualizamos, ni con dónde identificamos la fuerza motriz del proceso de cambio, sino que cuál es el horizonte de cambio. Y en ese sentido, esos déficits tienen que incorporar precisamente estos aspectos que tú mencionabas, pero evidentemente desde una perspectiva de clase.
Leopoldo, a propósito de la última respuesta de Igor, en el marxismo originario, el de Marx, ¿Sí? se decía que la clase obrera no iba a ser la sepulturera del capitalismo y la constructora del socialismo solo por razones subjetivas, porque quería hacerlo, sino porque tenía condiciones objetivas que le permitían a esta clase visualizar una reorganización de la sociedad bajo parámetros distintos. Ustedes todos han respondido en distintos momentos de esta conversación que el capitalismo y el mundo han cambiado mucho en estos 200 años. Y uno de esos cambios tiene que ver con la fragmentación de las clases explotadas, con la dilución de algunas categorías que se veían muy sólidas hace 100 años atrás, en fin, con la misma transformación del trabajo y la producción. Entonces la pregunta que te haría yo a ti como portaestandarte del marxismo clásico en este grupo es si tú crees que hoy en el Chile o en el mundo de hoy hay condiciones materiales, no solo subjetivas, sino que objetivas, para que estas luchas que se están dando y que según ustedes tendrían igual a la clase como principal soporte, puedan dar paso a una sociedad socialista. Mira, a ver, dentro de la tradición política chilena, desde quizás de los 70 para adelante, de varios sectores de la izquierda se enfatizó mucho el tema de la unidad de los sectores populares. Yo creo que apuntaban precisamente a eso, o sea, visualizaban que había una cierta incapacidad de la clase obrera para hacer por sí sola los cambios, y que requerían, digamos, de la unidad de vastos sectores de la sociedad. Y creo que por ahí va en términos más prácticos, va la respuesta a mi juicio, digamos, la esperanza de que esto cambie. Yo, te vuelvo a insistir, no creo que la pura clase obrera pueda generar esa posibilidad de cambio. Yo creo que la experiencia chilena es de movimientos populares, amplios, muy amplios, en donde estos sectores más marginales, estos sectores que, como te decía yo, no tienen esa seguridad laboral que tiene el trabajador y por lo tanto a veces tienen poco que perder, porque el que tiene un trabajo seguro tiene algo que perder, digamos, y de repente eso lo hace un poco más conservador, lo retiene. Pero este otro sector, digamos, en Chile los sectores más radicales y revolucionarios no han sido de la clase obrera, han surgido desde otros sectores sociales. Entonces, por eso yo creo, relativizo un poco a partir de la experiencia chilena. Digamos. No sé en otros países de repente, pero no, en América Latina no veo que haya un cambio tan distinto al caso chileno. Digamos. En términos de una clase obrera poderosa, unida, que tenga, como decía Igor, un programa propio. Incluso ni siquiera en algunos países tienen una pura central sindical, están atomizados en 2 o 3 centrales sindicales, pero están divididos, y que es un éxito, evidentemente, del otro lado. Por ahí yo creo que, a mi juicio, la experiencia histórica chilena es de movimientos populares, movimientos amplios, sociales. El Frente Popular, la Unidad Popular, digamos, para poner 2 hitos importantes. Y eso es lo que no se ve hoy día. No se ve un movimiento unitario, digamos, amplio, que nos permita dar esperanza, digamos, donde uno pueda depositar esa esperanza o participar, digamos, como parte de ese movimiento. Viviana, un requisito para que se produzca un tránsito hacia el socialismo dentro de esta mirada de clase es la abolición del derecho de propiedad. ¿Sí? ¿Crees tú que sea en el Chile de hoy una medida factible, primero, y segundo, compartida por amplios segmentos de la población? Por supuesto que no. No creo que sea sentida por la mayoría de la población. Me parece que no se ha logrado todavía una correlación de fuerzas tan significativa para avanzar en una etapa como es la abolición de la propiedad privada. De hecho, todavía nos falta comprender bastante el proceso político chileno en curso. Me parece que si bien, por ejemplo, el mirar las elecciones del plebiscito puede dar algunas luces en torno a la configuración de una lucha de clase, aún no sabemos bien cuáles son ni siquiera los fondos, los contenidos que va a levantar ese 78%. Me parece que ahí hay un componente mucho más heterogéneo del que nos gustaría. ¿Ya? Y recién cuando
cuando se comienza a debatir los fondos, y si funciona desde la misma forma, vamos a caer en cuenta, ¿ya? Entonces, si la pregunta es si me gustaría efectivamente en algún momento arribar a ese horizonte socialista en que terminemos con la explotación exacerbada, donde se pueda desenvolver la libre experiencia humana, retomando lo más importante, el humanismo, por cierto, latinoamericano, como en la tradición de Guevara, por ejemplo, y muchas cuestiones que podría hablar en torno al socialismo, me encantaría, pero si están las condiciones hoy materiales, la correlación de fuerza, me parece que no. La misma pregunta para Nacho. Ojalá con la respuesta de un par de minutos nomás. Ya. Bueno, yo creo que el gran triunfo del neoliberalismo fue homologar, o mejor dicho, naturalizar que la única forma de propiedad es la propiedad privada e individual. Yo creo que ese es un elemento importante y que durante los 90 los gobiernos de la concertación o incluso la izquierda progresista más nueva que ha emergido en los últimos años también han naturalizado eso. Es decir, debe siempre existir propiedad privada y entendiendo propiedad privada como propiedad individual. Y con un fuerte discurso, quizás las corrientes más progresistas más nuevas como el Frente Amplio, de manera distinta, pero sí la concertación y en sus políticas para legitimarse las privatizaciones públicas fue asumir ese discurso. Por eso había que privatizar porque el mercado es mejor gestor, ¿ya? Y si bien, al menos, como señalaba Viviana, quizás no existe la correlación de fuerza hoy día para instalar la abolición de la propiedad privada, sí creo que un gran triunfo de la izquierda en el marco de una larga perspectiva de política anticapitalista sería al menos problematizar que la única forma de propiedad es la propiedad privada individual. Y en ese marco hacer emerger las formas de propiedades colectivas, sea propiedades estatales, propiedades cooperativas, propiedades comunales. Y que yo creo que para eso sí existe al menos un espíritu que se desarrolla, brota en muchos lados, uno podría hablar de eso, pero también, por ejemplo, se enmarca en el reclamo del derecho a la educación pública, ¿ya? Y gratuita, en fin. Yo creo que si la izquierda anticapitalista atenaza eso, en ese sentido de problematizar al menos la propiedad privada, sería un avance más o menos notable en los últimos 40, 50 años de la historia. Y cerramos donde abrimos, con Igor. Chantal Mouffe ha dicho que el socialismo del siglo XXI ya no puede ser el socialismo clásico, tiene que ser populismo de izquierda. Pero el populismo de izquierda remite a la categoría pueblo, que ustedes mismos y mismas han señalado que es una categoría más difusa, en fin. Pero lo que dice Chantal Mouffe es que esa es la forma de recoger hoy el legado del socialismo. ¿Qué opinas tú al respecto? Como cierre de este taller. O sea, hay que hacerse cargo de que efectivamente la categoría pueblo, en el sentido más genérico del concepto, contiene la categoría clase y que esa relación es evidentemente una relación dialéctica. Un proyecto de transformación de clase no puede ser sino un proyecto de transformación popular, que sume, que incorpore y que en consecuencia movilice a los más amplios sectores populares y, como decía el Leopoldo, digamos, en un movimiento político amplio y unitario, digamos, y en consecuencia pluralista. Yo creo que ahí hay un elemento de cambio, de transformación desde el punto de vista político-cultural del cual hay que hacerse cargo, es decir, aquellos elementos con los cuales nosotros construimos los programas desde la década de 1930 en adelante, e incluso hasta la década de los 80, hoy día evidentemente se constituyen un anacronismo, porque de una u otra manera han irrumpido junto con estos nuevos movimientos sociales nuevas demandas, nuevos problemas que son vinculantes con la estructura del capitalismo. Es decir, el problema ambiental no es solamente un planteamiento que dice relación con un grupo de agitadores medio hippie, digamos, sino que tiene que ver con la depredación que el capitalismo ha hecho de los ecosistemas naturales y demográficos a escala global. Y eso es un problema que de una u otra manera tiene que ver o refiere incluso a la amenaza respecto de la especie en su conjunto. Los problemas de género a propósito de las estructuras de la cultura patriarcal de una u otra manera a su vez también refieren o remiten al capitalismo, por cuanto ha sido el capitalismo el que más ha profundizado precisamente las brechas entre las diferentes estructuras de género al interior de la sociedad. Los problemas étnicos culturales a propósito de la depredación capitalista también adquieren, digamos, connotaciones cada vez más graves o más profundas en el escenario actual. De manera tal que una plataforma programática que surgía desde la clase y motorizada desde la clase, no contemple o no considere precisamente estos intereses
estas dimensiones y estas particularidades, evidentemente va a ser insuficiente y no va a tener esas posibilidades o ventanas de oportunidad de poder a las cuales hacía referencia Leopoldo en su planteamiento. Muy bien, pues vamos entonces terminando este taller con el sorprendente hallazgo de que lo que partió siendo una discusión en torno a la categoría clase, terminó siendo una discusión en torno a la categoría pueblo. Entonces tal vez el colectivo va a tener que cambiar su nombre y buscar otro acrónimo que configure la palabra pueblo más que la palabra clase. Pero eso ya será cuando conmemoremos los 100 años de la Unidad Popular. Agradecemos la presencia de Viviana, de Leopoldo, de José Ignacio y de Igor, y con eso vamos cerrando el taller y esperando que las futuras reuniones en torno a este colectivo clase tengan el mismo grado de intensidad y de profundidad que tuvo esta. Muchas gracias a todas y a todos y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.